els podcasts del Mercat de les Flors. El imaginario aparece a partir del real y por eso la conexión del cuerpo con el espacio, el aquí y ahora, es importante, porque es como si el espacio y el cuerpo y su relación, ese encuentro, despierta una memoria, partiendo de una memoria física, que luego es una memoria, puede ser más emocional, pero es mucho física, yo creo, o yo lo puedo formular así. En esa memoria es como que el imaginario, lo real se conecta con algo más. Y el imaginario empieza de una manera intuitiva, es decir, como se abre ahí una percepción que realmente no es muy consciente a priori, se va como haciendo consciente en el proceso de trabajo, ¿no? Porque en realidad podemos hablar de la búsqueda de una escritura a través de la narrativa del cuerpo. Olga Mesa és una coreògrafa de la mirada, o una artista visual de l'escena, i també una directora de cinema experimental amb algunes dosis de road movie i de comèdia romàntica underground. Nascuda a Astúries i després de passar per una formació clàssica al Conservatori de Madrid, l'escola de Rosella Hightower a Cannes i la de Víctor Ullate, es va convertir en una de les referents de la primera dansa contemporània a finals dels 80, primer a Madrid, després més enllà de les nostres fronteres. El seu nom ha anat al costat de molts altres que han sigut igualment importants per a l'ampliació del concepte de dansa. El 2005 crea la seva companyia Hors Champ i des del 2010 comparteix projecte artístic i personal amb l'artista plàstic Francisco Ruiz de Infante. Durant la temporada 2020-21 del Mercat de les Flors van presentar-hi la peça de gran format Carmen Shakespeare i la transmissió del solo Este no es mi cuerpo. Aquesta peça icònica va ser traspassada a la ballarina russa Natasha Kuznetsova, a més de sumar-hi un dispositiu visual creat per Francisco Ruiz de Infante, a través del qual apareixen imatges del solo original que eren duplicades o replicades per la ballarina i també per la pròpia coreògrafa, que lluny d'abandonar la peça, assumeix un nou diàleg entre passat i present, entre el real i l'imaginari, entre l'aquí i l'allà, entre el jo i el tu, tot connectat a través del cos. Para mí era también un reto de encontrarme con algo que realmente hoy seguía hablándome, me seguía diciendo cosas, ¿no? Por mucho que sea un patrimonio, es un patrimonio en la historia de esta persona, ¿no? Y de esta artista. Pero en realidad es como algo que la belleza que tiene la transmisión es darte cuenta de que en realidad eso lo has generado tú, ha salido de ti, pero que en realidad puede tener vida y seguir teniendo vida con otra persona, ¿no? Yo vería desde ese lugar la idea de patrimonio dentro de la danza. En realidad es algo que estaría muy interesante cuestionarlo, porque en realidad yo pienso mucho en esa idea de relevo, y de relevo es decir, como de madre a hija, ¿sabes? Como que pasas una cosa y como en generaciones, que en realidad tiene sentido en el arte en vivo, eso como un pasaje de generaciones, pero estamos hablando de algo vivo. Olga Mesa explica que una peça sempre l'ha dut a una altra, i entre les obres de la seva llarga trajectòria hi ha nombrosos fils que les uneixen. I si la primera versió d'Esto no es mi cuerpo la va dedicar a la seva mare, en la seva recreació i a partir del diàleg amb Natasha Kuznetsova van dedicar l'obra a totes les mares. En el fet de crear, com en el fet d'engendrar, hi ha alguna cosa que es fa sense voluntat, que s'esdevé, que creix amb l'aliment que és tota la nostra vida, el propi cos convertit en menja, i que passa, com un somni. En el origen, cuando yo hice ya este solo en el año 1996,
yo hablaba de un cuerpo involuntario, ¿no? O de un cuerpo que estaba como un poco a la escucha quizás de algo que no esperaba, ¿no? De algo que no estaba previsto, ¿no? Claro que rápidamente esta idea de lo involuntario se me conectó con la idea del sueño. Y de hecho, yendo más atrás, al año 1987-88, cuando yo presenté mi primera coreografía en el certamen coreográfico de Madrid, que fue un dúo junto con Juan Domínguez, se llamaba Jersey en lo alto del tejado con la mano en cuarto creciente, fue a raíz de un sueño que yo había escrito. Con lo cual es curioso porque de alguna manera la idea del sueño como ese lugar que desconocemos porque realmente es una dimensión en la cual, ¿no? Vivimos todos, todas, pero realmente parece como un tiempo muerto porque nos levantamos y nos acostamos y es como nos trasladamos a otro mundo, ¿no? Y en ese otro mundo en realidad lo que sucede es que, bueno, hay una complejidad muy grande, pero podríamos decir que lo que sucede es algo muy común. L'interès per la mirada ha estat una constant al llarg de la seva creació. Si bé hi ha un gir cap a la complexitat a partir de l'any 2012, amb el Labofilm El lamento de Blancanieves, una obra creada i interpretada amb la ballarina Sara Vaz a partir d'una residència artística a Montemoro Velo, de Portugal. Toma. Toma. A El lamento de Blancanieves, 3 càmeres, una de fixa i 2 a les mans de les ballarines, creaven 3 plans seqüència gravats en directe que revelaven el final. Per això es presentava com una peça escènica i una experiència de muntatge cinematogràfic en directe. Inconscient. Mágica. Digamos que esta obra fue para mí donde realmente yo viví físicamente la práctica de poder construir desde el interior. Es decir, el espectador veía algo que a priori no estaba todavía no había una lectura de lo que estaba sucediendo porque no se veía lo que estábamos grabando. Hacíamos el rec en banda sonora, hacíamos la claqueta, ¿no? Y entonces yo dije la doble visión en ese momento porque de alguna manera estábamos hablando de un espacio donde se estaba construyendo un imaginario que no se estaba viendo y a través del dispositivo iba a ir apareciendo después en la segunda parte de la obra, ¿no? La doble visió és el resultat del treball amb la càmera subjectiva, que revela com la perlongació del propi cos i també com un ens en si mateix. De manera que, per un cantó, respon a la necessitat d'aprofundir en l'aspecte dramatúrgic de l'obra i, per l'altre, de voler ser vista mirant i així fer del mecanisme de visió un element coreográfico. Pero probablemente la doble visión aquí la podríamos analizar dentro de un dispositivo casi técnico, ¿no? Formalmente hablando, pero esa doble visión ya venía de mucho más atrás. Por eso yo insisto mucho que la cámara, aunque es para mí una extensión y me ayuda a encontrar ese diálogo entre lo real y lo imaginario, en el fondo eso ya existía antes en la mirada, es decir, el punto de partida en esa mirada y en esa relación con el espectador. Encara abans, l'any 2003, havia participat en el projecte de la Ribot Traveling, amb Gil Jovin, on cadascun dels intèrprets havia de gravar, revisar i regravar una mateixa seqüència de 4 minuts per anar-la perfeccionant. Y en Traveling yo trabajé con la Ribot esa cámara subjetiva, que para mí fue muy curioso porque nunca se me olvidará que le dije a María, en ese momento digo, María, es increíble, digo, yo lo que quisiera ahora es que nos filmaran de fuera, digo, porque tú que estás queriendo hacer esto, digo, pero es que yo querría que me filmaran a mí filmando. Para mí ese es el cuerpo operador en mi trabajo, parte de ahí, de la doble visión, parte realmente de ver no tanto la imagen, sino de ver cómo capturas la imagen. Amb la Ribot també comparteix el projecte seminal de Bocanada Danza,
la primera companyia de dansa contemporània de Madrid. Creada el 1985 per Maria Ribot i Blanca Calvo, en col·laboració amb el guionista i cineasta Félix Càvez i una desena d'intèrprets, volia ser una alenada d'aire fresc i una plataforma d'experimentació en diàleg amb el teatre, la música i les arts plàstiques. Només va durar 3 anys, però aquella experiència afecta decisivament tant el panorama escènic madrileny com el llenguatge d'Olga Mesa. Igual que 10 anys més tard, el col·lectiu UBI, que l'any 1997 va organitzar el primer festival del que era una nova dansa, el Festival Desviaciones, que va durar fins al 2001. Fue realmente una cosa que yo no he vuelto a vivir, que es el deseo realmente de embarcarse en una nave que había que construir todos de cero. Entonces desde ahí sí, viví un proyecto que para todos los que estuvimos, además fue muy importante porque, bueno, pues luego estaba ahí, pues eso, Blanca con Jomun Duate, que se fueron a todo lo que crearon en Artelecu, Ribot con toda la trayectoria que tiene, ¿no? Teresa Nieto, por otro lado, Iñaki Azpillaga, por otro lado, que está en Bruselas, ¿no? Y por el mundo dando talleres y haciendo sus piezas también. O sea que Bocanada aquello fue un colectivo realmente de una generación en Madrid, donde la danza contemporánea, pues no era, aquí Cataluña estaba avanzado, ¿no? Iba siempre Cataluña por delante, hay que decirlo. Pero en ese sentido yo viví esta experiencia de colectivo, pero desde la creación estábamos a disposición de las propuestas de Ribot y de Blanca, teniendo en común el deseo de un poco autodidacta, porque veníamos con una formación muy fuerte en clásico. Aquel estaba también en la época Peter Brown, Susana Casenave, bailarines extraordinarios, Peter estuvo en el Ballet Nacional, o sea que veníamos también, teníamos en común ese deseo también de abrir brecha hacia el contemporáneo, ¿no? Igualment clau va ser el seu pas per Nova York, on va viure entre 1984 i 1988, gràcies al Premi del Certamen Coreográfico de Madrid, per la seva primera peça. Por un lado fue terminar mi formación, yo tenía 28 años creo, por ahí, terminar mi formación técnica de alto nivel, porque Commerce Cunningham tuvo un año muy aplicado. Me apliqué y hice hasta clases con él, con la compañía, y era una técnica muy dura, pero una técnica en la que yo venía con una base de clásico muy fuerte. Pero claro, yo no estaba ya yendo por ahí. Nova York significa l'inici de la seva carrera de creadora independent, alhora que el final de la seva etapa com a ballarina. A Nova York fa les 2 darreres audicions de la seva carrera, una amb Margarita Gergé i l'altra amb John Jaspers. En las 2 audiciones me cogieron y además en las 2 coincidí con un equipo español que era Iñaki Azpillaga, quien está en Bruselas ahora, y Alexis Supierra. Y ahí bailamos juntos, ¿no? En la obra de Margarita fue un quinteto, We Were Never There, esto se me acordaré siempre de este título, que lo hicimos en The Kitchen, y la de John Jasper era un trío, eran Alexis, otro bailarín americano y yo, ¿no? Y ahí yo supe que también me estaba despidiendo, de alguna manera, de mi trabajo como bailarina con otros coreógrafos. Intuía, porque mi entrada a trabajar sola fue muy inevitable. O sea, fue como entrar, empecé con un solo, hice como 2 o 3 solos pequeñitos. Tuve la suerte de que la beca a Nueva York llegó en el momento en que yo estaba preparada para estar en Nueva York. En Nueva York tú llegas, te vuelves loco, hay tanta información, quieres hacer todo, trabajo físico de movimiento, quieres descubrir todo el árbol genealógico de la postmodern dance, todo, porque allí tienes todo directo, ¿no? Todo lo que es maravilloso en términos de formación, porque tienes todo el árbol, los descendientes de los descendientes que siguen dando clases, entonces es un lujo, pero claro, tienes que elegir, ¿no? Y yo elegí una parte importante en poder alquilarme un pequeñito estudio. Yo me iba ahí al estudio y ahí fueron saliendo el primer solo, Every Day's Blood. Entonces
Nueva York fue destino, ¿no? Porque yo no lo elegí, fue como que apareció. De alguna manera en Madrid también mis compañeras, la Ribot y Blanca, me estaban empujando a que yo empezara a hacer mis trabajos, eso lo recuerdo también. Tuve también suerte de estar rodeada siempre como con gente, con personas, artistas o personas que han creído en mi trabajo, ¿no? Que me han ayudado también como, o sea, me han dado fuerza, eso puedo decir que he tenido mucha suerte. La seva particular hibridesa és el resultat d'una estranya fusió d'intimitat i tecnologia, el que seria un espai intermèdia que junta el gest espontani amb la seva reproducció audiovisual. Claro que referentes en la danza, por supuesto, de mi generación, pues hubo, sobre todo cuando era joven, Pina Bausch, de muy joven, cuando descubrí precisamente con la Ribot, nos escapamos a Wuppertal, un viaje a ver Nerken, creo que fue. Pina Bausch marcó ahí como para tantos, ¿no?, creadores de mi generación, una manera de quizás de ver el cuerpo precisamente relacionado más con lo biográfico, precisamente también más como buscando quizás una organicidad del movimiento también desde algo que era sentido. Claro que hablamos de cuerpos muy sofisticados en los cuerpos de la escritura coreográfica de Pina Bausch, pero estaba buscando como una cierta humanidad a esos cuerpos, ¿no? Un acercamiento humano, ¿no?, al cuerpo. Yo creo que, no sé, igual esto Pina Bausch nunca lo habló así, pero yo es lo que percibí, lo que me comunicó su trabajo. Para mí ha sido muy importante eso, la humanidad, no supuesta, dentro del artificio y dentro de la seducción, que ahí yo ya me separo, me alejo. Yo tengo mi seducción también, yo creo, todos tenemos, en realidad todos tenemos, pero bueno, es desde otro lugar. Pero te hablaba del cine porque creo que el cine es lo que pues descubrí autores, bueno, todo lo que es la Nouvelle Vague de la época, Tarkovsky, el cine ruso, el cine también experimental en Jonas Mekas, en Estados Unidos. El lenguaje del cine sigue siendo como realmente la narrativa donde es algo como muy familiar. No sabría decirte que es como la conceptualización de mi trabajo viene totalmente influenciada por el cine y de una manera intuitiva, no es que yo me ponga tampoco a estudiar así, a analitzar. La filtració del llenguatge audiovisual en les seves obres va ser reforçada per la trobada amb diversos col·laboradors i sobretot per la complicitat amb Daniel Miracle, realitzador audiovisual, creador del col·lectiu de televisió experimental Neokinok TV i actual membre de Telenoica, amb qui va coincidir en un taller a la Facultat de Belles Arts de la Universitat de Cuenca, l'any 1994. El espacio, las artes visuales, tanto visuales como plásticas, estaba ya en el propio proceso con mi primer solo Lugares Intermedios, que yo construía, bueno, yo cambiaba el espacio con Papercraft, lo llené todo de Papercraft y luego hice un fuego de verdad y luego, o sea, yo ya estaba queriendo traer al espacio otros lenguajes donde necesitaba atravesar, o sea, vivirlos a través de mi cuerpo, ¿no? O entrar en contacto con ellos, ¿no? Entonces, cuando conocí a Daniel Miracle, que ahí venía pues ya un deseo, pues ahí empecé a filmarme a mí durmiendo, que entró con el Super 8 en Esto no es mi cuerpo, empezó luego más tarde ya la cámara con el intérprete que nos poníamos y salíamos fuera de campo a camerinos, con Desórdenes para un cuarteto más tarde, fue con 1999, Limitaciones Mon Amour, que estava Bea Fernández ahí. Però no és només amb la càmera, també el so és una eina per crear aquest esfumato de realitat, aparicions diferides i narracions múltiples, com es va veure en una de les darreres col·laboracions amb Daniel Miracle, Daisy Planet. Dicen que on est en train d'écrire. Era la primera pieza que empecé escribiendo antes de poner el cuerpo en el espacio.
Y la sorpresa fue que cuando escribía un poco y empecé a inventarme como una ficción del planeta de las margaritas, ¿no? Cogía pues ideas de Doris Agán, pero que las llevaba pues a algo más coloquial, más simple para mí, ¿no? No intentaba traducir la teoría de la teoría Gaia, sino era como más de una manera más poética, ¿no? Y más también lúdica, de alguna manera, ¿no? La sorpresa es que yo escribía, me paraba y luego me iba al espacio, hacía algunas acciones o una danza, volvía a escribir, ¿no? Y de repente descubrí, fue una experiencia de decir, bueno, empieza el enunciado, o empieza la palabra como enunciado, que abre un espacio para que el cuerpo accione, ¿no? Y entonces es como una extensión. Y entonces, es decir, yo no tengo que explicar lo que bailo, ni tengo que bailar lo que escribo, se complementan. Había un pequeño dispositivo de Neoquinoc, ahí empezó el Neoquinoc de Daniel Miracle, que era una cámara con un plano contra plano y un micro, ¿no? Pero luego también hablaba directamente al público y recuerdo que fue como un ejercicio, ¿no? Esta obra, donde realmente de lo ficcional fue como un viaje, empezó a aparecer Olga, ¿no? La voix se cache à l'intérieur. Recuerdo que fue para mí algo que ya me colocó en otro lugar, en el sentido de que la palabra, la escritura, o anteponía o era una extensión, ¿no? pero era como algo que ya siguió todo en mi obra. Podría haber obras que hablaba más o menos, pero es decir, de entender que mi cuerpo escribía pensamiento y que no era tampoco algo conceptual, ¿sabes? De decir conceptualización, sino que realmente era algo mucho más táctil y mucho más que el cuerpo se impregnaba. Y ya no una manera de moverse o no, sino una espacialización. O també a Suite au dernier mot, au fond tout est en surface, una peça del 2003 fortament inspirada en Jean-Luc Godard, que tenia un monitor de televisió i un projector en escena. El concepte de coreograma ve del joc de paraules entre coreografia i fotograma, com l'espai que hi ha entre el cos i la seva observació, per fer veure allò indiscernible. La influència de Godard també aporta al seu llenguatge coreogràfic la idea de fora de camp. Totes aquestes idees decanten en la trobada amb la persona i l'obra de Francisco Ruiz de Infante, que aporta un espai d'aiguabarreig tecnològic i audiovisual més proper al caos, com el caos que va originar la creació. En la colaboración actual con Francisco Ruiz de Infante es otra cosa, porque ahí sí que podemos hablar de dos autores, sobre todo lo que es el proyecto Carmen Shakespeare, que llevamos años trabajando, ¿no? Y luego pues además nos inventamos una ficción que ha creado realmente lo que es también el arte y la vida, porque estamos ahí con ese Carmen Shakespeare, Olga Francisco, que son indisociables. Francisco Ruiz de Infante és un artista basc que es va traslladar a França a finals dels 90, on ensenya i ha creat gran part de la seva obra plàstica, fílmica i instal·lativa, tan propera al teatre com l'obra d'Olga Mesa s'acosta a l'art plàstic, els dos apropant-se al camp de l'altre abans de trobar-se, sense saber-ho. El contingut poètic i l'estètica inacabada de Francisco Ruiz de Infante, que també aplica els dispositius escènics de les creacions amb Olga Mesa, donen lloc a trampes visuals, que es converteixen en oportunitats. Hablamos de una mecánica, pero no es una mecánica, porque es la mecánica de la sensación. Entonces, el laberinto es una oportunidad, ¿no? Francisco lo llama trampa y para mí yo lo vivo como una oportunidad para realmente poder sorprenderme a mí misma, para en esa sorpresa a mí misma vivir esa sorpresa y poder compartirla o comunicarla al espectador.
para mí es como ¿cómo decirte? Una experiencia casi contraria. Esa dispersión aparente, esa desorientación que para el espectador no sabe quizás qué punto de vista o la información, ¿no? Que de repente dice, bueno, ¿dónde pongo el foco? ¿Dónde pongo? En el interior, lo que el cuerpo vive quizás es la posibilidad de estar muy en el presente aquí y ahora, y que las decisiones que toma, aunque están ya, no hablamos de una escritura de improvisación, porque son ya protocolos del cuerpo que están, que tienen ya su lugar y su forma, ¿no? Están ya escritos, pero en tiempo real eso permite el que las cosas estén en movimiento, incluso la propia escritura, que ya se sabe un poco lo que hay que hacer, lo que tengo que hacer, permite como una vibración que hace que realmente sí da otra vida al cuerpo, porque aunque yo sé que tengo que, no sé, ir a la derecha y tengo ahí, va a suceder esto, y siempre hay, yo lo llamamos el bosque, o es como en el que te vas familiarizando. Cuanto más lo practicas, pues bueno, más orgánico es y más fluido, pero nunca lo dominas completamente. Es tracta d'una escena viva, i com a la vida existeix el risc d'ensopegar, de caure o d'oblidar també, com vam poder veure en una de les presentacions de Este no es mi cuerpo, quan Francisco Ruiz de Infante l'avisa que s'ha deixat d'encendre el projector. Espera. Me encanta esa pregunta. Eso es real. Me había olvidado del proyector. Y entonces es curioso, porque hablar de tal complejidad de capas en esa narrativa que hay, ¿no? Y en el fondo me lo pongo difícil porque yo soy una persona con mala memoria, con dificultad, ¿sabes? Se me tiene que repetir las cosas hasta que, bueno, luego en un momento dado, cuando se quedan, ya se quedan, pero hay un tiempo ahí, ¿no? Entonces, en el momento en que Francisco dijo el proyector, Olga, es que me lo está diciendo en los ensayos, porque es que de repente él quiere el proyector ya, y yo sé que viene el proyector, pero a veces, claro, los tiempos no son cuadrados y mira que luego hay una timeline sonora que en realidad sí que define el tiempo de la obra, pero en el interior, pues claro, las articulaciones nunca son exactamente iguales y va con retraso ahí. Pero yo lo sabía, entonces bueno, me encantó ahí cuando me hice el proyector, ¿no? Y entonces pues puede entrar, ¿no? Puede entrar. Tant a Ese no es mi cuerpo com a Carmen Shakespeare opera una estètica de l'arxiu al costat de la força de la tecnologia que es mostra a ella mateixa imperfecta, antitecnològica. Un muntatge paradoxal que Francisco Ruiz de Infante ha anomenat bricolatge tecnològic. Y bricolaje a mí me parece un buen término en el sentido de que realmente las manos, o sea, nosotros entramos en contacto con lo que se fabrica y entramos en contacto, no hemos llegado a los sensores, ni al 3D, no hemos llegado, no porque no haya un interés que podría, y que de hecho lo hay, pero eso llegará cuando tenga que llegar, me imagino, cuando el proyecto lo esté pidiendo, y no sé cuándo llegue, de qué manera. Yo tengo curiosidad, porque sé que va a llegar algo así. La tecnología nos interesa mucho. Lo que pasa que cuando la tecnología se impone, cuando la tecnología el cuerpo se tiene que poner en función, es nuestra dificultad, ¿no? En ese sentido, las tecnologías más innovadoras pues ya controlan mucho más una serie de cosas, sobre todo no que controlan, ya van a afectar mucho más la forma final por su propia ya idiosincrasia de capacidad de formulación ya tecnológica, ¿no? Es una cuestión de quizás de equilibrio y de buscar como una horizontalidad que a lo mejor es como un imposible, buscar ya una utopía hoy. El 3D para nosotros es deseo, deseo y deseo, ¿no? Bueno, esto es así un guiño, pero el deseo es el motor, ¿no?
El deseo es realmente... Yo también ahí hablamos, Francisco habla de deseo y yo hablo de necesidad. En la creación, que en realidad estamos siempre en contradicción, porque dices, ¿qué es el deseo? No es la necesidad. Y yo digo, no, es la necesidad. Yo tengo hambre, ¿no? Necesito comer, no es deseo comer, yo tengo hambre. Y él dice, no, es el deseo. Realmente las dos son, yo lo veo como que algo que te está esperando, algo que tú intuyes que ya está ahí y es como inevitable en el sentido, bueno, tú puedes mirar a la derecha, irte para allá, irte para allá, pero si hay algo ya está ahí emergiendo, ¿no? Es como, bueno, el deseo es casi como la misión, que no es el deseo solamente apetito sexual o apetito del otro, es como algo mucho más amplio, ¿no? Yo el deseo lo veo como el motor y como la misión y la responsabilidad de algo que es inevitable, es decir, que ya está ahí y que tienes que llevarlo a cabo. O sea, sería una irresponsabilidad no llevarlo a cabo, ¿no? Algo así. Olga Mesa va marxar, com molts altres artistes, cansada de la manca de suport a la cultura i veient les facilitats que li oferien a Portugal o a França, on finalment va decidir instal·lar-se. Madrid nunca fue fácil, ¿no? Para nosotros, dentro de la danza independiente, siempre el tipo de trabajo que hacíamos en los 90, ¿no? Era complicado porque no había un tejido de creación en Madrid, ¿no? No había, institucionalmente había intentos, pero no había continuidad. Yo creo que el problema siempre no hubo apuesta por la creación independiente desde la creación, ¿no? Para crear, no sé, estructuras un poco, ¿no? Siempre estábamos saliendo fuera. Yo estaba yendo a residencias mucho a Portugal en los 90. ¿Y qué pasó? Pues en el 2001 hubo una presentación muy importante en el Teatro de la Ville en París con Esto no es mi cuerpo, que eso fue una visibilidad tan grande que eso empezó a darme la posibilidad de tener más que producciones, pero tenía como residencias para poder hacer nuevos proyectos en Francia, en 2001. Y en 2005 llegó una invitación del Teatro Polisud de Estrasburgo, que ahí me dieron como artista una propuesta de 2 años como artista residente. Y nunca se me olvidará que, bueno, yo podía haber ido y haberme vuelto, pero yo ahí, que hacía tiempo yo veía que Madrid se estaba costando y era como llamar a la puerta cada vez, ¿no? Era siempre, y ya habían pasado unos años y tú te decías, bueno, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué no me he ido ya antes a Portugal, por ejemplo? Que allí tenía muchos apoyos, o a Francia, claro, al tener esta visibilidad. Y entonces, bueno, cuando surgió esta invitación, hice las maletas y decidí irme para Francia. En realidad yo elegí Francia i Estrasburgo m'eligió a mi. El nomadisme dels artistes crea una manera d'estar en el món que pot ser propícia per a l'expansió de la mirada que ha volgut treballar Olga Mesa al llarg de tota la seva carrera. Una percepció dilatada i una observació atenta de les relacions amb un interès per vincular acció i pensament, per connectar directament amb les persones. Potser d'aquí ve també la forta presència de l'espectador en el seu pensament coreogràfic. Si partimos de una pausa y parece que rompes la continuidad de una acción, o rompes, ¿no? Simplemente ya ese espacio crea un entre el espectador, como que parece que en un momento dado no es que se pierda un hilo, pero es como que, claro, suponiendo que pudiéramos detener el tiempo, que sabemos que no, porque el tiempo siempre avanza, los segundos, ¿no? Uno tras otro, pero esa posibilidad de que en un momento dado, si esa discontinuidad abre la posibilidad de algo, de otra cosa diferente, y en principio ya es la consciencia del entre dos, ¿no? Es la conciencia de tú ahí observándome y yo desde aquí también te observo. Yo tengo un referente muy importante, un referente que es una inspiración muy grande, que es el cuadro de Velázquez de las Meninas. Para mí es una cosa que es eterna, es eterna, no me canso de esta cuestión de realmente dónde está el lugar del que mira y del que observa, ¿no? Y qué es lo que realmente vemos. En realidad el dispositivo luego expande, luego lo hace ayuda a la arquitectura del espacio a cuestionarlo y es como más,
pero yo ya la estaba practicando más metafóricamente o metafísicamente desde mi presencia, desde el principio, creo. Ballar, llavors, seria una manera d'obrir un espai d'observació del pensament en un moment compartit, encara que no aconseguim pensar mai el mateix sobre el que estem veient. ¿Estamos pensando lo mismo? Probablemente no. Probablemente no. Probablemente no. No. Aquest és un podcast del Mercat de les Flors, Barcelona 2021.